Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como bien les dijo David, hace más de 23 años, para ser exacto, nos dedicamos a, a implementar sistemas de gestión, a dar soluciones en diferentes temáticas. La que abordamos hoy es seguridad de la información. Nuestra idea de hoy fue tratar de llevarles desde el modo práctico, del modo de la experiencia, de lo que vivieron algunos clientes y algunos casos que ellos tuvieron que abordar a partir de la necesidad de tener un sistema de seguridad de la información y cuál era la preocupación que ellos tenían. Una pregunta que a mí me gusta hacer es, ¿cuántas amenazas existen en tu empresa? ¿Cuántas amenazas creen ustedes que atentan contra la continuidad de su negocio? Yo creo que hay una sola amenaza, que es la de ustedes. Es la propia, la nuestra. Porque una acción que fracasa es la acción que nunca se inicia. Entonces, ¿por qué tener en claro que la única amenaza es la mía? Es porque la que si yo no comienzo a pensar cómo puede interrumpirse mi negocio a partir de la vulnerabilidad de la información, lo más probable es que la única amenaza sea la misma por no tomar las riendas y empezar a actuar. Acá la norma ISO IEC 27001 nos da la particularidad de dar herramientas, más allá de ser un sistema de gestión, es una herramienta que nos genera buenas prácticas para que yo pueda implementar de manera eficaz, de manera sostenible, algo como tan importante como proteger a la información. Pero ¿desde qué enfoque lo viera la norma? Desde el enfoque de la confidencialidad, toda información que manejamos dentro de nuestra compañía, sea propia o de terceros, de nuestros clientes o de nuestros proveedores, o mismo de nuestros empleados, tiene que estar bajo un estricto nivel de confidencialidad. Necesitamos que durante todo ese ciclo de vida esa información sea íntegra, o sea, que se use y que tenga en todo su ciclo de vida la finalidad con la cual fue creada. Y además, en algunos momentos necesito recuperar de esa información para que esté disponible para ejecutar, para tomar decisiones y demás. La ISO IEC 27001 es la norma por excelencia que nos va a dar herramientas y la apertura mental para que dentro de nuestra compañía empecemos a pensar. Él es Lionel. Lionel es el gerente de sistemas y tecnología de B&B Comercio Exterior. ¿Qué pasaba con B&B? Es un experto, un fanático en la tecnología, en sistemas, tiene acabada experiencia en ciberseguridad, ha pasado por bancos, operaciones de comercio exterior, entidades financieras. Y con ese conocimiento y ese bagaje técnico que tenía Lionel, le faltaba todavía algo. Él no podía lograr que los colaboradores de su propia compañía logren involucrarse en la seguridad, porque aparentemente la seguridad es solo para el área de IT. Y la realidad es que no es así. Entonces, Lionel nos plantea cómo podemos abordar un tema y cómo podemos ayudarlo. Él es Ramiro, otro caso. Hace un año que ingresa a una compañía que se llama Parser y se ocupa de todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información, la gestión del sistema a nivel mundial para toda la compañía. Esta compañía tiene alrededor de 6, 7 sitios en diferentes partes del mundo y él venía de una compañía bastante importante de desarrollo de software que es Globant. También se desempeñaba en el área de IT, en el área de sistemas, de seguridad, pero lo que costaba era unir las políticas, lo que él tenía en claro cómo deberían llevarse a cabo los controles y los controles que él llevaba para que se creen el hábito dentro de la compañía y que eso sea de alguna manera que lo ayude a mantener sus políticas, mantener su concepto de seguridad. Por último, el tercer caso que vamos a analizar es el de Lisandro. Lisandro es el director financiero y de operaciones de Roundtable Studios.
Frontal Studios es una compañía líder en la industria de la traducción y la localización de software para los mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa. Imagínense que en esta compañía también lo que se usa es información que quizás sale de acá a los próximos 2 años. Trabajan mucho con desarrolladores de videogames, con lo cual la información que él utiliza de sus clientes es súper estricta, secreta y confidencial. Entonces, para dar apoyo a sus clientes, para poder cubrir esas necesidades que tienen los clientes de proteger esa información, el desafío constante de Lisandro tenía que asegurar que su negocio sea sostenible a partir de la confianza que transmitía a sus clientes, no solo en la calidad, sino en la protección de esa información. Ahora, volvamos al caso de Lionel, ¿no? La preocupación que tenía Lionel, interna y la de sus clientes, sentía que no estaba basado solamente en lo que él conocía, en la experiencia, sino tenía que lograr que esa experiencia que él tenía pueda, de alguna manera, eh, ese esfuerzo personal, convertirse en un plan de acción colectivo dentro de toda la compañía y que sea sistémico. Que de alguna manera esto tenga un enfoque propio del hábito de cada uno de los empleados de la compañía, de B&B, que logren buscar. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cuál es la importancia que él primero se empezó a ver que si él quería luchar para que cada uno colabore en forma colectiva, para que la seguridad de la información sea parte de la tarea del día a día de cada uno de los colaboradores, lo importante es empezar a entender la organización, empezar a saber cuáles son aquellos activos por los cuales se procesa la información, se almacena la información, se comunica la información. Y eso hace que en la norma ISO 27001, donde Lionel descubre que no solamente era un estándar, sino que también tenía un anexo que lo guiaba, que tenía buenas prácticas y que lo ayudaba a entender y a enfocarse en los riesgos. Y a partir de esos riesgos, le podía permitir identificar estos activos, qué usuarios tenían disponibilidad en el uso de esos activos y cómo los usaban. Con lo cual podía tener una identificación muy temprana de aquellas amenazas y poder ser proactivo, poder empezar a trabajar a partir de qué, del tratamiento de esos riesgos. En el caso de Rami dentro de su gran paso tenía que de alguna manera no solamente buscar que la dirección comprenda que el sistema de seguridad de la información era importante para la continuidad del negocio de la compañía, sino también buscar que la seguridad de la información sea parte del ADN de Parser. Y acá nos encontramos con una particularidad muy interesante, que fue que la propia dirección buscaba que madurar sus políticas de seguridad. Esas políticas de seguridad sean el principio motivador y disparador de cualquier análisis de negocio y de la información que entre a su compañía. Querían que sea una parte del análisis de su negocio. Con lo cual, hoy la pregunta que el otro día me decía Ramiro que la dirección le hace es, Ramiro, ¿cómo venimos con los indicadores? ¿Qué niveles de amenaza tenemos? ¿Cuáles de esas amenazas fueron vulnerabilidades que pudieron penetrar dentro de nuestra organización? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Accionamos o no accionamos? El mensaje dentro de lo que precisaba la dirección ya está logrado, porque la dirección no tiene como parte de su negocio. Una de las de la satisfacción que tiene Ramiro en este sentido es que logró conexión entre los controles y la gestión. Con lo cual, muchos de los clientes de Parser no solamente expresan la satisfacción por tener un buen servicio de calidad que satisface sus necesidades, sino también están tranquilos, descansan, se preocupan de su negocio porque quien se preocupa de mantener la confidencialidad de ese diseño de su negocio, de esa información, es la gente de Parser a partir de sus políticas de seguridad de información con la implementación de la norma. Fíjense que en el caso de Lisandro, acuérdense que Lisandro
era el director de Ronterby Studio, que se dedicaba a todo lo que es traducción y localización para la industria del software, de videogames. Entonces, fíjese cómo a Lisandro, una de las frases que él usaba mientras charlábamos, me dijo: Daniel, vos sabés que esto a mí lo que me trajo es un freno en la organización para empezar a parar, pensar y veo cómo hago que estas políticas de seguridad de información que la norma me pide, hago que se puedan integrar a mi equipo de trabajo en el día a día. Y eso de parar y pensar, tiene un profundo significado dentro de la compañía porque me permite pensar cuáles son los riesgos que tengo en mi compañía para poder empezar a tratarlos, mitigarlos y a partir de ahí empezar a tomar acciones para que se conviertan en un proceso sistémico, colectivo, de mejora continua. Ahí es donde Lisandro dice: esta es la norma que necesito. Y al encontrarse que no solo es un enfoque para el área de IT, porque lo ve que es colectivo, porque tiene impacto en recursos humanos, porque tiene impacto en el área de adquisición o compras, o porque tiene impacto en el área comercial, también tiene impacto en otras partes interesadas de la compañía, logra ser un equipo multidisciplinario y logra definir acciones de mejora a partir de qué? De su inventario de activos. ¿Por qué? Porque empieza a determinar cuáles de esos activos son más valiosos, cuáles de esos activos de alguna manera requieren un tratamiento específico o mejor de lo que venían haciendo. Y no era solo tener la mejor tecnología, porque en ISO 27001 lo que nos muestra es el camino para la excelencia en cuanto a la seguridad de la información, no solo a la seguridad informática, que eso es un tema muy importante. Entonces, no es de extrañar que ellos usen la norma ISO 27 como base para ordenar y mejorar sus procesos. ¿En qué áreas? Operativas, legales, de recursos humanos. ¿Sí? Miren esto, en el mundo casi el 60% de los ciberataques son a causa del error humano. Con lo cual, si yo puedo ordenar mis procesos internamente con una mirada desde la seguridad de la información, teniendo ese inventario de activos, tratando los riesgos que pueden estar asociados a esos activos, que es donde se conduce la información, que es donde se almacena la información, que es donde se comunica la información, podríamos llegar a mitigar en gran parte esos riesgos que hacen que nuestro negocio se pueda frenar. O también que aquellos negocios no puedan prosperar, no puedan ser sostenibles en el tiempo. Con esto lo que queremos decir es que más del 40% de las empresas en el año 2020, cuando nos pega de lleno esta pandemia a todo el mundo, no estaban preparadas para teletrabajar. Ahora, ¿qué nos indica esto? Que 4 de cada 10 empresas en el mundo son vulnerables. Ahí yo les puse un poquito de gráfico en la industria 4.0. Es lo que está, es lo que se viene es la industria también 5.0, ya se está hablando de eso. Ahora imagínense ustedes, si no estábamos preparados para teletrabajar, porque no teníamos analizado nuestros riesgos, no sabíamos bien en claro cuáles eran los activos por donde se conducían estos riesgos, qué tipos de activos, que ya los vamos a ver con Gilles, podrían llegar a ser vulnerados, por dónde podrían llegar a entrar alguna amenaza dentro de mi compañía. ¿Qué pasa en una industria cuando yo me tecnifico, cuando aplico tecnología para la mejora? Hay un caso muy notorio, muy presente en el mundo, que fue el caso del pipeline, ¿sí? Que es un oleoducto que fue a través de un ransomware, entraron y bloquearon el oleoducto. Eso costó millones y millones de dólares la recuperación de volver a tomar la acción propia de la compañía. Alguien bloqueó, no podía abastecer, con lo cual en Estados Unidos se dejó de despachar combustible porque las estaciones de servicio no les llegaba el combustible que tenía que llegar.
Fíjense hasta dónde puede llegar la vulnerabilidad, tener una amenaza y no tenerla bajo control, no pensarla. Está claro que la ISO 27 no va a eliminar 100% los riesgos, va a trabajar en la mitigación, pero también nos abre esa idea de poder pensar cómo puedo hacer para que ese riesgo se convierta en la mínima expresión deseada dentro de la compañía. Y ahí nos va a poner en valor cuánto es lo que la organización está dispuesta a invertir para mejorar su seguridad de la información. Bien. Como para ir finalizando, la norma 27001 no es solo un conjunto de políticas y controles aislados. Son buenas prácticas estandarizadas. Son integradas. Entonces, lo que buscamos acá es que ustedes tengan, a partir de la implementación de esta norma, una mirada transversal en su compañía. Olvidémonos que esto es una norma solo para el área de IT. ¿IT tiene un buen esfuerzo en la implementación de esto? Sí, pero todos tienen que participar. Realmente si queremos tener un buen éxito del cumplimiento de esta norma, ¿no? Bueno, acá hay algunos documentos principales que se usan en la norma, ¿sí? La norma tiene documentos, como todo sistema de gestión, que son necesarios, que son mandatorios, pero algunos son claves. Por ejemplo, el inventario de activos, ya lo vamos a ver con Gilbert, es clave en esto. Si yo no nazco a partir de inventariar todos los activos donde se conduce la información, lo más probable es que el plan de tratamiento y la identificación de los riesgos no sea del todo robusta, suficiente y no me permita mitigar esos riesgos. La declaración de aplicabilidad, esto está asociado al anexo que tiene la norma y es muy importante porque me determina paso a paso los tipos de controles que necesito tener. La norma requiere 114 controles, de los cuales hay compañías que aplican en sus 114 y otras que no. Y a partir de ahí poder determinar los riesgos, definir qué tipo de procedimientos, instrucciones, métodos de trabajo, cambios tengo que hacer en mi organización. Y estos documentos son los que habitualmente se usan en los sistemas. Bueno, esto es un poco de estadística. La norma nace en el 2013. En ese año se certificaron 21.600, hubo 21.600 certificados emitidos. A fines del 2019, esto aumentó a 36.362 certificados emitidos, con lo cual podemos ver que no hay tanto impacto. Pero ojo, del 2020 a la fecha hubo mucha preocupación. Creo que una de las preocupaciones más grandes que tienen las áreas de IT es la ciberseguridad y la seguridad de la información. Eso es algo, un desafío que se pone de acá en adelante y creo que no va a mermar esto. Bueno, algunos testimonios, tanto de Lionel, ¿no? En Lionel mejoró el monitoreo y el control de los procesos críticos, la clasificación de la información, la gestión colaborativa y ya dice él, ya no estoy solo, constantemente estamos buscando una mejora. En el caso de Lisandro, les permitió reunirse, pensar, analizar riesgos, mejorar los procesos, aprendieron a cuidar los activos, aprendieron a prepararse ante amenazas que impacten el negocio, o sea que hoy pueden decir que tienen un negocio que en toda su cadena de valor asegurado. En el caso de Ramiro, la seguridad de la información es parte del compromiso de cada colaborador, lo pudo lograr, lo está logrando, esto es un camino de ida, decimos, y las oportunidades de mejora son continuas, son desafiantes, la vara cada vez se pone más alta, y eso lo que hace es que tus niveles de amenazas bajen. Por último, tenemos dos tipos de compañía para mí. Las que fueron hackeadas y aquellas que todavía no saben que lo fueron. La pregunta que les dejo, ¿cuál de las dos sos vos? Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo.